mi hermano que está conectado a través del Facebook, a través del YouTube, también los que están a través de la radio. Bendiciones en Cristo Jesús. Gracias por estar atentos, muy conectados a este segundo día de estudio bíblico de la semana. Usted puede, mi hermano, ponerse cómodo, por favor, y acompañarme a la palabra del Señor. Tome su libreta de apuntes, su Biblia, su esfero. Dice la Biblia, Génesis capítulo número 18, versículo número 1. Dice la palabra: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. No se olvide que está hablando de Abraham. Se le apareció Jehová a Abraham y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Bueno, si usted estuvo anoche, sabe de lo que estamos hablando, ¿verdad? Como podemos ver en este pasaje, y si seguimos leyendo, seguimos también entendiendo cómo el Señor se revela a Abraham, tipología de la iglesia actual, tipología de la iglesia de Cristo, cómo se revela de esta manera. Y cómo es tan constante el hecho de que a veces le dice, empieza diciendo: y se le apareció Jehová, y aquí Abraham vio 3 varones, y a veces dice dijeron, y otras veces Abraham se refiere a el Señor y Jehová. Bueno, una revelación poderosa. Ahí quedamos anoche. Si usted no se vio la transmisión, lo invito a que ahí en Facebook usted la busque, y ahí está la transmisión de la noche de ayer, porque estamos hablando acerca de la Trinidad, una enseñanza y un tema bien poderoso, bien especial, que nos da la oportunidad de conocer a nuestro Señor, de entender un poquito más a nuestro Padre Celestial, entenderle y conocerle un poquito más, como dice la palabra de Dios. Y cómo es de sorprendente ver que nuestro Señor se revela a Abraham de esa manera tan tremenda, y se revela a nosotros al mismo tiempo. No, también allí a través de la palabra, y se da a conocer a la iglesia de esa manera. No es casualidad. Yo creo que no es casualidad. Yo creo que todo lo que está escrito en la palabra del Señor
es con un propósito. No hay ni una letrica suelta. Es más, el Señor Jesucristo, nuestro Señor, dijo ni una jota ni una tilde de la palabra, de la ley pasará. Sí, y el mundo, el cielo y la tierra van a pasar, pero todo se va a cumplir en la palabra. Entonces, yo creo que todo está puesto con un propósito especial y específico. Si no fuera así, pues Dios, pienso yo, leyendo la historia y leyendo todos esos atentados que le han hecho a las Sagradas Escrituras, tratando de erradicarla de la faz de la tierra, hubieran podido hacerlo y lo hubieran logrado en algún momento, pero resulta que no lo lograron, no lo han logrado. Han querido sacar la Biblia, han querido distorsionarla, han querido erradicarla, pero la palabra de Dios sigue allí y permanece hasta hoy para que usted y yo podamos conocerlo libremente y poderosamente. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de lo que dice Jeremías capítulo número 9, versículo 23. Ayer se lo mencioné, hoy quiero mostrárselo para que lo leamos, es muy importante. Jeremías capítulo número 9, versículo número 23 y 24. ¿Por qué el Señor nos permite tener la palabra? ¿Por qué el Señor se revela a nosotros? ¿Por qué podemos comprender la palabra del Señor en nuestros días? Porque el Señor, el anhelo de Dios es este. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24, dice la Biblia: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el que sepa un montón de letra, en eso no se alabe. No se alabe ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? ¿Qué es lo verdaderamente importante en esta tierra? ¿Qué es lo que realmente importa en un ser humano? En entenderme y conocerme, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué es lo que el Señor quiere? ¿Que nos llenemos de letra, de conocimiento para nada? No. Sí, el Señor quiere que nos llenemos de conocimiento, claro que sí. Que nos llenemos de estudios, sí, señores, mientras el estudio y mientras el conocimiento me acerque más a Dios y a conocerle y a entenderle. Pero si el conocimiento se encarga de volverme un incrédulo y de volverme una persona que confía en su propia sabiduría, estoy perdido, me salí del camino y ando por otros lados. Pero estudie, pero por favor capacítese, pero que eso nos lleve al objetivo, por favor. Que no perdamos de vista el objetivo, entender y conocer a nuestro Dios. Alabes en esto, no te alabes en el conocimiento del hebreo y del griego y de las materias teológicas que tú tengas y los magíster y los títulos y doctorados que puedas tener. Eso está muy bien, eso está excelente, pero el Señor dice no es para que te alabes. Si alguien se alaba en esta tierra, alabes el que puede conocerme y entenderme y comprender que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Es lo que estamos queriendo entender, es lo que estamos buscando y es lo que estamos deseando hacer todos los días. Por eso nos reunimos. Por eso, a pesar de que no podemos presencialmente aquí reunirnos, no desaprovechamos esta oportunidad para congregarnos, así sea virtualmente. Organizamos nuestra casa o nuestra sala, nuestro lugar para recibir la bendita palabra de Dios, porque queremos entender al Señor y conocerle todos los días más. Ese es el objetivo. No darme a entender y darme a conocer yo. Ese no es el objetivo. No convencer a todo el mundo que yo tengo razón y que yo soy el sabiondo de los sabiondos. No. Se trata de que juntos podamos conocer a nuestro Señor. Amén. Y nuestro Dios se le revela a Abraham de esa manera tan particular. Y podemos entonces sumergirnos conectarnos con el Nuevo Testamento. Ayer leíamos 1 Timoteo 2:5
que dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y vemos cómo la Biblia va poniendo y va dándole lugar a Jesucristo, nuestro Señor, y al Espíritu Santo de Dios. Al pueblo de Israel le fue revelado el Padre. El pueblo de Israel conocía a Jehová de los ejércitos. Conocía al Todopoderoso, al Dios de Israel, al Eterno. Sí, al Padre de todo. Luego vino nuestro Señor Jesucristo, se le reveló al pueblo de Israel y le dio a conocer aún al Padre mucho mejor. Y se reveló a toda la humanidad, mi amado Jesús. Y luego de que mi Señor Jesucristo hizo toda su obra, luego de que mi Señor Jesucristo enseñó todo lo que tenía que enseñar gráfica y ejemplarmente, entonces murió en la cruz, resucitó al tercer día y le dijo a sus discípulos: quédense en Jerusalén porque enviaré la promesa del Padre, porque allá van a ser ustedes revestidos del poder de Dios. No los dejaré huérfanos, dijo el Señor Jesucristo también, sino que os enviaré al Consolador, el Espíritu de verdad. Ahí está maravillosamente cada lugar, cada espacio, cada momento, cada función, cada personalidad, cada distintivo. Recuerden, no diferencias, distintivos. Amén. Entonces, todos entendemos y vemos al Padre desde el Antiguo Testamento. El Padre, el Todopoderoso, se revela al mundo. Pero nuestro Señor Jesucristo también se revela al mundo. Y mi Señor Jesucristo, como lo hablábamos anoche, tiene la misma esencia de nuestro Padre Celestial, porque es Dios, ¿sí? Es uno. Si usted no se escuchó la predicación de anoche, le animo otra vez, permítame, le insisto, porque anoche mirábamos cómo esa palabra uno, en Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Como esa palabra uno no significa solitario, no significa único, sino que significa bien unido, correctamente unido, significa unificado. Y eso denota participación de varias cosas o personas. Tremendo. Entonces, Jesús nuestro Señor, podemos ver cómo en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo se manifiesta y es presentado y se le reconoce como Dios también. Romanos capítulo número 9. Hoy vamos a mover harto la Biblia. Vamos a estar muy juiciosos, muy estudiosos, viendo varias citas bíblicas. Así que prepárese, por favor. Romanos capítulo número 9. En el versículo 5 entonces dice: de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Como Pablo presenta a nuestro Señor Jesucristo ante los romanos y hablando, relatando acerca de la elección de Israel, viene hablando de los patriarcas y los conecta con Cristo, los patriarcas de quienes según la carne, según la genealogía, entonces vino Cristo nuestro Señor, dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Entonces, misma esencia, Jesucristo es Dios, ¿sí? Y lo podemos seguir comprobando. Tito, capítulo número 2, versículo número 13. Como la palabra, no solo en una, ni en dos, ni en tres, sino en muchas oportunidades y en muchas ocasiones, se refiere a nuestro Señor Jesucristo como Dios, que lo es. Definitivamente, Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahí se refiere a nuestro Señor Jesucristo como nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 1:8 de Apocalipsis
Dice la palabra del Señor: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y si usted lee desde el versículo 5, podemos comprobar y podemos entender que viene hablando de mi Señor Jesucristo y se refiere a Él como el Todopoderoso. Tremendo. Le estoy simplemente dando citas bíblicas que le argumenten nuestra fe, que constaten lo que estamos hablando, para que usted y yo podamos entenderlo mucho mejor. Finalmente, Evangelio según San Juan. Estamos diciendo y estamos hablando y estamos comprobando y viendo las citas bíblicas donde se refiere a mi Señor Jesucristo como Dios, como el Todopoderoso. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo número 5. Vamos a leer este versículo y uno más. Juan 17, 5 dice la palabra del Señor: ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, o glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, que Jesucristo es Dios, que nuestro Dios permanece para siempre, ha sido siempre y será para siempre. Amén. Entonces, no es que Jesús haya sido creado y apareció en la tierra, no. Mi Señor Jesucristo es Dios, tomó forma de hombre para salvarnos y poder hacer la obra que necesitábamos que Él hiciera, porque nadie la hubiera podido haber hecho como Él. Pero Él ya existía. Bueno, Filipenses, para que usted y yo afiancemos lo que estamos diciendo. Filipenses capítulo número 2, versículo número 5 y 6. Dice la palabra. Léalo conmigo, por favor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mira lo que dice el versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Óigame eso. ¿Quién pensó en algún momento ser igual a Dios y fue derribado hasta lo más profundo? Pues el lucero de la mañana. Luzbel, que ahora se fue derribado y fue convertido en Satanás, el maligno. Pero Jesucristo nuestro Señor, dice la Biblia, no estimó el ser igual a Dios, porque es Dios, ¿sí? Es uno. El Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo son uno, misma esencia. Santo el Padre, santo Jesucristo y santo el Espíritu de Dios. Misma esencia. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ahí fue donde relata la palabra de Dios semejante obra maravillosa que Jesús hizo por nosotros. Entonces, al final terminé dándole todas las citas bíblicas. Sí, esas eran las que tenía, entendiendo, corroborando, leyendo. Ya lo conocemos, pero qué bueno tener allí como el entendimiento de lo que la Biblia dice y se refiere a Jesucristo nuestro Señor, igual a Dios, ¿sí? Igual a nuestro Padre celestial. Ahora hablemos del Espíritu Santo, ¿sí? Porque estamos en ello, estamos deseando conocer y afianzar estos fundamentos de nuestra fe. ¿Cómo entender que de Dios toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra? Y estamos en eso. Entonces vamos a hablar del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo podemos entender que el Espíritu Santo pues es Dios, ¿sí?
y que desempeña una función con una personalidad distinta a nuestro Padre y a nuestro Señor Jesucristo, que vive en estos momentos en nosotros, pero que Él es Dios, pero que el Espíritu Santo es Dios. La palabra del Señor le asigna, se refiere al Espíritu Santo y habla del Espíritu Santo de Dios con funciones y con características que solamente Dios puede tenerlas. Romanos capítulo número 8, versículo 11. Y aquí la palabra del Señor se refiere a que el Espíritu de Dios imparte vida, da vida. Léalo conmigo, por favor. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. ¿Cómo nos vivificará el Señor? Por su Espíritu que mora en vosotros. Está hablando el Señor de la nueva vida en Cristo. Está hablando el Señor en este pasaje, y usted puede apuntarlo para que lo lea desde versículos anteriores. Está hablando el Señor a través de Pablo de la nueva vida en Cristo Jesús, que es una vida en el Espíritu y no en la carne. Y está hablando de que este cuerpo mortal que estaba sujeto a muerte por el pecado, a servidumbre por el pecado, pues será y es vivificado por el Espíritu Santo de Dios. El mismo que resucitó a Jesús de los muertos, nuestro Padre levantó a Jesús de los muertos, y el Espíritu de nuestro Padre, entonces dice la Biblia en este versículo, es el que nos vivificará, es el que nos da vida, es el que le da vida a toda persona, a todo ser humano que se acerca a Jesús y le abre su corazón para que viva y sea su Señor y el Rey de su vida. Entonces vivifica, da vida el Espíritu Santo de Dios. Es más, en Génesis 1 o 2 dice la palabra que la tierra estaba desordenada y vacía, pero que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, en la faz de las aguas. Se movía el Espíritu Santo de Dios. Ahí estaba el Espíritu Santo presente y dándose a conocer también desde el principio. Job, vamos al Antiguo Testamento un momentico nada más. Job capítulo número 33. Versículo número 4. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Tremendo cómo se refiere y cómo se refiere al Espíritu Santo de Dios como el soplo, ¿sí? Como cuando el Señor, como cuando nuestro Dios formó del polvo de la tierra a Adán y sopló aliento de vida en su nariz, el soplo de Dios, ¿sí? Así se refiere y así se expresa en este pasaje este amigo de Job, y dice: el Espíritu de Dios me hizo, o sea, me creó, Él fue el que me creó, y se expresa de esa manera: el soplo del Omnipotente me dio vida, el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Se refiere y se expresa la Biblia del Espíritu Santo de Dios de esa manera. Finalmente, Salmos 139. Allá adelantico, Salmo 139. También la palabra del Señor le atribuye al Espíritu Santo la omnipresencia, porque el Espíritu Santo es Dios. Salmos 139, 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y sigue hablando y sigue diciendo ejemplos. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Omnipresencia, el Espíritu Santo de Dios, omnipresente, el Espíritu Santo es Dios. También la palabra de Dios, habla del Espíritu Santo y dice: porque ¿quién conocerá la mente de Dios? ¿Quién conocerá los pensamientos del Señor? Pues el Espíritu de Dios escudriña hasta lo profundo de Dios. Ahí está. Solo unos textos. Mira, hay muchísimo de qué hablar acerca de la Trinidad, acerca del Padre, acerca de Jesucristo, nuestro Señor. Mucho.
Pero quisiera que quedáramos con unos fundamentos renovados, ¿sí? Con unos fundamentos fuertes, unos fundamentos bíblicos acerca de por qué la Trinidad, acerca de lo que dice la palabra de Dios, acerca de Dios como nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo y nuestro Espíritu Santo, nuestro Consolador. Y usted puede complementar y ampliar mucho esta enseñanza, bueno, investigando, estudiando, ¿no? Porque es lo que le propongo siempre, ¿no? Todos los días usted apuntar y estudiarlo y comprobarlo usted mismo, no quedarse solo con los argumentos que yo le doy, sino que usted lo estudia también y amplía muchísimo por la palabra todo lo que la misma Biblia nos da a entender. Amén. Eso es muy importante. Ahora veamos cómo en el Nuevo Testamento también se habla de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cómo intervienen, cómo entran en escena los tres, ¿sí? Cómo se habla de Dios, nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Entonces vaya por favor a Marcos capítulo 1, versículo número 10. Y bueno, dice la palabra del Señor: y luego, cuando subía del agua, está hablando de Jesús. Si usted lee el versículo 9, dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego de que Jesús subía del agua, cuando se subía del agua Jesús, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Eso mismo usted lo puede encontrar en la versión de Mateo, en el capítulo 12, versículo 18. Bueno, cómo Jesús está cumpliendo toda justicia, porque así se lo expresa Juan el Bautista, y le dice, en la versión creo que de Mateo es, donde Juan llega a Jesús y le dice: bautízame. Perdón, Jesús llega a Juan y le dice Jesús a Juan: bautíceme, necesito ser bautizado por ti. Juan se le niega y le dice: no, ¿cómo te voy a bautizar? Si antes yo necesito ser bautizado por ti, Jesús. Pero Jesús le explica y le dice: no, deja que es necesario que se cumpla toda justicia. Es necesario que cumplamos toda justicia. Finalmente Juan accede a bautizar a Jesús, lo bautiza, y cuando sale de la inmersión, está saliendo del agua, dice la palabra del Señor, se abrieron los cielos. Imagínense semejante escena. Y el Espíritu Santo de Dios descendió como paloma sobre Jesús. Y una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado. Si dice mi Hijo es porque es el Padre, por supuesto. Entonces estaba el Padre diciendo: este es mi Hijo. Entonces el Padre estaba señalando a su Hijo y el Espíritu Santo descendiendo sobre los tres en escena. Ahí está manifestándose nuestro Dios, respaldando su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en semejante tarea. Así como el Señor nos respalda a usted y a mí, amén. Así como el Señor nos envía y dice: aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros. Eso es lo que podemos ver y podemos entender y ver a nuestro Dios manifestarse. Y ver al Padre, ver a Jesús, ver a nuestro Santo Espíritu de Dios allí en escena también. Mateo 28, podemos buscarlo también allá atrásito, creo que una hojita nada más atrás. Mateo capítulo número 28, la fórmula bautismal, la fórmula del bautismo que nuestro Señor Jesucristo nos mandó. Quisiera que lo leyera desde el versículo número 18, dice la Biblia: y Jesús se acercó y les habló diciendo, escucha lo que le empieza diciendo el Señor Jesucristo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y no es casualidad, mi hermano, yo tengo toda potestad.
En los cielos y en la tierra yo soy el que mando. En otras palabras, ¿no? Nosotros en este punto, hablando del bautismo, hace unas 3-4 semanas atrás, hablábamos del bautismo en agua y citábamos estos versículos bíblicos y los comparábamos con los versículos donde Pedro manda bautizar en el nombre de Jesús. Entendimos el contexto del momento que estaba viviendo Pedro, el objetivo de lo que estaba haciendo. Pero finalmente el Señor, para mí, yo entiendo que el Señor nos saca de dudas y nos dice, mire, nadie tiene la autoridad para cambiar nada. Aquí el que tengo la autoridad soy yo. Y el que tengo la autoridad para establecer las cosas soy yo. En el cielo y en la tierra el que mando, la potestad, la autoridad me fue dada a mí. Por cuanto yo me sometí al Padre y me humillé en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Lo dice Filipenses. También el Padre le exaltó hasta lo sumo, sujetó todas las cosas a Jesucristo nuestro Señor y lo dio por cabeza sobre la iglesia, y a Él se sujeta principados, potestades, gobernadores y toda autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces Jesús dice, la autoridad la tengo yo y yo les mando, yo que tengo la autoridad, yo que tengo toda potestad de los cielos y en la tierra, les mando, por tanto, id, versículo 19, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es la fórmula que el Señor nos enseña y que nos dice. Lo hemos hablado, lo hemos visto en esta serie de fundamentos, ¿no? En esta serie de fundamentos hemos visto y hemos entendido cómo el Señor ha dejado a un lado, ha dejado condensado en Él todas las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Eran tipología, eran figura de Jesucristo. Por lo tanto, ahora que estamos en Cristo, no necesitamos esas celebraciones, esas leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, porque todos eran sombra de Jesucristo nuestro Señor. Y podemos entonces comprenderlo y podemos saber que el Señor dejó establecido solo unas cuantas celebraciones que Él mismo estableció, tales como el bautismo en agua. Él mismo nos dijo, hay que hacerlo y háganlo así, asá, de esta manera, porque yo tengo toda potestad y yo les digo que lo hagan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la cena del Señor, la Santa Cena, Él mismo dijo, haced esto en memoria de mí. ¿Sí? Poderoso. Entonces, pienso que está claro, yo lo entiendo y veo en la palabra de Dios cómo está ahí estipulado. Y Jesús mismo dijo, tienen que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. En nombre de Dios, ¿sí? Él es nuestro Dios. Que ahora Jesús, habiendo culminado semejante obra y habiéndoles dado la promesa, en este momento estaba solo en la promesa, más adelante lo recibirían, pero habiéndoles dado la promesa del Padre, Él ya les estaba diciendo, mire, ustedes han conocido al Padre, a Jehová, al que han conocido todo el tiempo, pero ahora me conocen a mí, al Hijo, y van a conocer al Espíritu Santo de Dios. Y por eso nos manda de esta manera. Ahí está la manifestación y cómo aparecen en escena los tres. Primera de Juan, capítulo número 7, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. 5:7 dice la palabra del Señor. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Ahí está. Recuerde, mire, permítame insistirle por tercera vez hoy. Si algo le queda en el aire, si algo hoy no entiende y no ha visto, no escuchó la predicación de anoche, es porque le hace falta escucharla, ¿sí? Si de pronto usted solo está escuchando la de hoy, la de anoche no se la ha escuchado y de pronto tiene dudas y no entiende, no, tiene que escuchar la de anoche. Anoche pudimos hablar y no se la puedo repetir porque no avanzamos,
pero pudimos entender cosas tan claras y tan importantes y lo podemos tener un panorama mucho más amplio según la Biblia, ¿no? Y la palabra aquí me está diciendo, 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, o sea, Jesucristo el Señor. En el Evangelio de Juan, pues el mismo Juan también se refiere a Jesucristo. La palabra se refiere a nuestro Señor Jesucristo como la palabra encarnada, como el Verbo. El Verbo se hizo carne, ¿sí? Entonces dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Ya sabe que uno no significa solitario, único significa indivisible, significa bien unido, propiamente unido, unificado. Entonces, ahí está, son uno, misma esencia, mismo pensamiento. Jesús es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, mi Dios, uno solo. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, así es. Poderoso, tremendo. Entonces, impresionante documentarnos de esta manera cómo podemos ver a Jesús, al Padre, al Espíritu Santo, y no pronunciamos y no decimos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, refiriéndonos a un orden específico, ¿sí? Es impreciso, no digo que esté mal, pero es impreciso decir Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, o el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Es impreciso porque podría entenderse como que hay rangos jerárquicos, ¿sí? Como que el Padre es el más importante de todos, ¿sí? Y luego pues le sigue Jesús y luego el Espíritu Santo. No, son uno. Que Jesús los mencionó de esa manera por el momento o por los tiempos o la cronología como la humanidad o como el pueblo de Israel pudo conocer a Dios, que primero conoció al Padre y luego conoció a Jesucristo nuestro Señor, y finalmente iban a conocer y recibir el Espíritu Santo. Por esa cronología Jesús entonces los menciona de esa manera, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en ese orden, en el orden cronológico como el pueblo de Israel conoció a Dios, ¿sí? Pero no quiere decir, y esto me gusta y es muy importante que le quede claro, no es que el uno sea más importante que otro, no, son uno, entienda. Yo puedo decir Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo, puedo decir el Espíritu Santo, Jesucristo y el Padre, o puedo decir como sea, ¿sí? El orden de los factores no altera el producto. El orden no es relevante porque ellos son uno, ¿sí? Una esencia, misma esencia. Entonces, le repito, no es que tenga mayor importancia el Padre, que el más importante de todos es el Padre. No, son uno. Si son uno, no hay 2 ni 3 ni más importante. No, son uno. Que en la personalidad de cada uno se manifiestan a nosotros de esa manera, ¿sí? Y los podemos conocer y relacionarnos con nuestro Salvador Jesucristo, con el Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros, nuestro compañero, nuestro ayudador, nuestro consolador, y nuestro Padre el Todopoderoso que le conocemos y que nos da seguridad y certeza. Pero le repito, no hay orden jerárquico aquí, ellos son uno, ¿sí? Lo hemos leído. Además, nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, sigamos afirmándonos con palabra, con Biblia en esto. Juan capítulo 14, versículo número 9, desde el 8, para que usted entienda la pregunta que está respondiendo Jesús. Juan 14, 8 dice la palabra: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ay, qué Felipe ¿no? Y Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Tremendo. El Padre que mora en mí.
Y Juan el Bautista dio testimonio de Jesús porque vio venir a Jesús y vio cómo el Espíritu de Dios descendía sobre él y permanecía sobre él. Y Juan el Bautista dio testimonio de Jesús y dijo, el que me envió me dijo que sobre el que viera descender el Espíritu de Dios y permaneciera, Él es el Mesías. Él es el Hijo de Dios, el Salvador, el Cristo. Y Jesús aquí dice, el Padre mora en mí. Oh, era el Espíritu Santo, listo, pero es el Padre, ok, el mismo, misma esencia, el mismo, uno son, tres son los que dan testimonio, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y Jesús estaba diciendo, el Padre mora en mí. Y vaya allí en el mismo capítulo 14, versículo 15. Dice la palabra del Señor, oiga esto. Juan 14, 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro. Escuche cómo se refiere a otra persona. Sí, se refiere y dice a otro consolador. Y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¡Oh! Tremendo. Escuche. Mire que no le dice, la palabra de Dios es muy precisa. Mire cómo dice él, el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿De quién está hablando? ¿Está hablando del Espíritu Santo? Claro que sí. Entonces está hablando del Espíritu Santo y le dice a ellos, ustedes conocen al Espíritu Santo porque mora con vosotros. O sea, lo tienen ahí al lado. ¿Y quién estaba con ellos en ese momento? Pues Jesús. Y dice, y estará en vosotros. Todavía no estaba en ellos el Espíritu Santo, todavía no lo habían recibido. Lo iban a recibir el día de Pentecostés. Y la Biblia es muy precisa. Y Jesús decía, el Padre mora en mí. Ahí estaba, el Padre mora en mí, el Espíritu Santo de Dios moraba en él. Pero Jesucristo se refiere al Padre porque es el mismo. Pero aquí mismo dice, yo rogaré al Padre y le dará otro consolador. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque está con vosotros, porque mora con vosotros. ¿Quién era? Pues Jesús. Y estará en vosotros. Tremendo. Y sigue diciendo el versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y en el versículo 16 está diciendo, yo rogaré al Padre y os enviará otro consolador. Pero ahorita se está refiriendo a él y dice, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Pero ¿acaso no dijo que el que venía era el Espíritu Santo? Pues sí. ¿Sí? Eso. Vendré a vosotros, el Espíritu Santo de Dios. Son uno. El mismo. Él, nuestro Dios. Tremendo. El que tiene al Padre, el que tiene al Hijo, tiene al Padre, el que tiene al Padre, tiene al Hijo. Y el Hijo dice, y Jesucristo nuestro Señor dice, vendré a vosotros, refiriéndose al Espíritu Santo. El que tiene al Espíritu Santo tiene a Jesús, y el que tiene a Jesús tiene al Padre. Tenemos a Dios en nosotros.